Buenos días. ¿Ya se saludó con una persona con que usted no haya venido? ¿Ya le dijo a alguien con quien usted no haya venido? Oiga, buenos días, ¿cómo está? Pregúntele, ¿se mojó? ¿Tiene frío? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido hoy? Pregúntele. Amén, amén. Quiero que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 3. Busque por favor Juan capítulo 3 y Y vamos a estar mirando el versículo 22 hasta el versículo 30. Vamos a aprender aquí algunas cosas importantes para nuestra vida. Y básicamente yo quiero enfocarme en dos errores que no debiéramos cometer nunca cuando vamos a la iglesia. Nunca tú debieras cometer esos errores. Pero antes de leer la escritura, quiero que piense un momento en lo siguiente. ¿Se ha fijado que hay gente que, bueno, yo no sé si le habrá pasado eso a las mujeres? Sé de casos de hombres que resulta que son como muy tímidos, muy miedosos, muy cobardes es la palabra. Y entonces resultan buscándose un amigo para que les ayude a conseguir novia. ¿Sí ha escuchado casos así? Le dicen a un amigo, oiga amigo, diga, es que esa niña me gusta, ayúdeme, mándale una cartica mía y háblele de mí. A ver, desafortunadamente esas experiencias nunca terminan bien porque la chica resulta enamorándose del que fue. Sí, y el otro, me traicionó, pero pues ahora, esto que te menciono simplemente es una cosa como básica, no tan importante, tan relevante, pero hay situaciones en la vida en las que nadie te puede ayudar. En el caso de buscar una novia, eso es algo que tú debes hacer, eso es algo que el hombre vaya, hombre, amárrese los pantalones bien y vaya, así sea temblando, pero vaya, hable usted porque que alguien le ayude. Pero mire que hay cosas en la vida en las cuales nadie, nadie te puede ayudar. Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. Las personas lo acompañan a uno, las personas le pueden decir a uno, no, yo estoy contigo, las personas pueden hablarle a uno al corazón y decir, no, dime lo que necesites, pero cuando llega el momento de las quimioterapias o las radioterapias y el dolor lo está sintiendo uno, ¿quién lo puede ayudar en esa circunstancia? Nadie, nadie. Por lo tanto, entendemos nosotros, y creo que queda establecido y claro, que hay circunstancias en las que nadie nos puede ayudar. Hay otras en las que es bueno estar en compañía, pero finalmente hay personas, situaciones en las que estamos solos y tenemos que enfrentar la realidad. De eso yo quiero hablar esta mañana. Porque muy probablemente hay personas que llegan a la iglesia y no han entendido a quién deben buscar y no han entendido quién es la persona que realmente les puede ayudar. Están buscando auxilio en otros lugares que no son correspondientes y con razón salen decepcionados, con razón salen desilusionados, porque nadie te puede ayudar en algunas situaciones. Y cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de tu vida ante Dios, eso eres tú y Dios. Nadie más te puede ayudar. Pero cometemos errores. Yo escucho normalmente personas que llegan a la iglesia y les pregunto, ¿y tú por qué llegaste a la iglesia? No, es que mi líder me decepcionó. No, es que el pastor, ya no le dicen ni el pastor, sino el Señor ese me decepcionó. Claro, y uno entiende que el pastor, el líder debe ser una persona ejemplar, pero finalmente, ¿quién te puede ayudar en algunas áreas? Solo Dios. Hay otros que llegan con la siguiente cuestión. No, yo estaba allá, yo tenía un problema, tenía una necesidad y nadie me ayudó. Yo estuve pasando tal situación, tal crisis, tal enfermedad, tal circunstancia y nadie me llamó. Nadie me ayudó. Ahí es donde apunta precisamente el título. Ninguna persona puede ayudarte. Y si tú sigues esperando que alguna persona te solucione algunos problemas o te ayude, pues de razón. De razón estás decepcionado, de razón vas a fracasar. No tengo que ser una persona con un don de profecía muy desarrollado para anticiparte que si confías en las personas, lamentablemente no te van a poder ayudar, no porque no quieran, es que no pueden. De eso es lo que quiero que hablemos esta mañana. Y vamos a leer unos versículos, una historia que nos van a servir para entender en realidad quién nos puede ayudar y hasta dónde llegan las personas
y préstale tú mucha atención. Pero antes oremos para que Dios sea abriendo nuestras mentes y corazones. Amén. Señor, gracias porque tú siempre tienes algo para nosotros, siempre nos hablas, siempre hay palabra, dirección e instrucción para nosotros. Ahora te suplicamos que sea la enseñanza clara a nuestra mente y sobre todo que sea directa para nuestro corazón, Señor. Que podamos entender que solo tú nos puedes ayudar. Gracias, Señor. Amén y amén. Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 22 y voy a leer aquí en este primer momento hasta el versículo 26. Luego vamos a continuar la historia, pero quiero que en primera instancia tú te fijes en esos primeros versículos y miremos la escena, lo que está pasando acá. Dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Piense un momento en lo que está pasando. Trate de visualizar usted la escena. Esta es una historia y si uno quiere entender lo que las historias le quieren enseñar a uno, uno tiene que analizarlas como una historia, mirar el escenario, después el nudo y finalmente el desenlace. Vamos a mirar entonces cuál es el escenario, qué es lo que se nos está diciendo acá. Primero, el Señor Jesús está bautizando cerca al Jordán, en la tierra de Judea, está bautizando, pero también está Juan bautizando. En ese momento hay dos personas que bautizan, Juan el Bautista y el Señor Jesús. Lo que acabamos de leer nos da la explicación. Juan todavía no había sido metido en la cárcel, por eso él seguía ejerciendo su labor ministerial. Pero ahí no para la cosa, simplemente es que se va a dar una discusión entre los discípulos de Juan y dice ahí un judío. Algunas otras versiones hablan de unos judíos. Dice que se da una discusión acerca de la purificación. Pareciera que eso nada tiene que ver con lo que está pasando acá, porque a continuación dice la historia o el escenario, es que los discípulos de Juan van a quejarse con Juan y diciéndole: venga, mire, nosotros estamos aquí bautizando y ahora ni siquiera hablan del Señor Jesús por nombre, sino ese está también bautizando y todos se van detrás de él. Eso es como una queja, como un reclamo, casi como que le están diciendo a Juan el Bautista: ¿quién lo mandó a usted a decir que ese era el Mesías? Ahora estamos perdiendo la clientela. Ahora mire el problema en que nos estamos metiendo. Eso parece ser lo que está pasando con esos discípulos. Pero la clave de todo esto está en el versículo que dice: y ellos discutieron con un judío acerca de la purificación. Ahorita vamos a mirar y a entrar un poco en ese entendimiento, pero ese es el escenario que se está planteando acá. Tenemos a Juan el Bautista, usted ya sabe que él es el que ha venido a profetizar que viene el Mesías. Él ha hecho su labor, su tarea, ha preparado el camino como tal. Y de repente la gente ahora está siguiendo a Jesús, se están bautizando con Jesús. Y los discípulos de Juan se están quedando como solos y bueno, y ahora este asunto. Y aquí es donde viene la discusión y la pregunta que tenemos que hacernos: ¿pero por qué estaban ellos como tan ofuscados? ¿O por qué estaban haciéndole un reclamo a Juan? ¿Cuál era el problema de fondo? Bueno, el problema de fondo era nada más ni nada menos que los discípulos de Juan se estaban viendo confrontados con la dura realidad de que ahora el Mesías estaba acaparando toda la atención y ellos estaban quedando solos. En el fondo era un asunto de ¿quién es más importante? O podemos plantearlo de otra manera: ¿cuál es el rol de nuestro maestro? Ahora tú tienes que pensar que Juan el Bautista es un gran profeta. Él no es cualquier personaje por ahí aparecido. Él es un hombre realmente de testimonio, un hombre ejemplar. El mismo Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que no hay ningún hijo de hombre mayor que él. No es cualquier persona. Y los discípulos de Juan ahora están: venga, y nos estamos quedando solos. Ese otro, Jesús, se está llevando la atención, se está quitando todo y nosotros.
Y entonces vienen a preguntarle, ¿qué hacemos acá? Ese es el problema que hay de fondo. ¿Qué es finalmente lo más importante? Ahora, ¿y por qué menciono esto? Bueno, purificación. En la ley había una serie de ritos que habían que llevarse a cabo para purificar de los pecados. Entonces, si una persona tocaba un animal muerto, tenía que hacer un sacrificio, tenía que lavarse con cierta agua, etcétera. Y todo eso era para quitar la inmundicia de su cuerpo, de su vida. Ahora, eso lo hacían los sacerdotes en ese momento, pero créame, como la élite religiosa en esa época estaba muy desprestigiada, todos los que estaban allá en ese templo no tenían la aceptación grande del pueblo, pues la gente sencillamente decía, pues allá puede ser el rito, pero no le hacemos caso. Aparece Juan el Bautista. Y él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y además bautiza a la gente, les exige que se bauticen. Ese llamado al arrepentimiento es un llamado precisamente a cambiar la vida, pero el bautizo era un símbolo de la purificación. Ustedes se bautizan y cuando son sacados del agua, sus pecados son simbólicamente limpiados, purificados. Pero entonces ahora aparece ¿quién? Jesús. Diciendo lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y haciendo lo mismo, bautizándolos. Y ahí es donde está el asunto. La discusión que tenían los discípulos con ese judío era simplemente, seguramente el judío, a ver, podemos pensar acá porque Juan no nos da muchos detalles, muy probablemente un judío llegó y le preguntó, bueno, allá está Jesús bautizando y aquí está Juan bautizando, ¿y cuál es el verdadero? ¿Cuál es el bautismo verdadero? ¿A quién le hago caso? ¿A Juan o a Jesús? Porque allá predican lo mismo y bautizan, aquí predican lo mismo y bautizan. ¿A cuál le hago caso? Y entonces los discípulos de Juan, me imagino que entre sus argumentos, no, pero es que mi maestro es mayor. Mi maestro empezó antes, mi maestro además se viste de una forma como el profeta Elías, mi maestro es más santificado, no sé qué argumentos habrán dado, pero lo cierto es que ese judío puso en duda la función de su maestro. Ese judío puso en duda el bautismo de Juan. Ahora tú entiendes entonces la crisis en la que están enfrentando esos discípulos. Y mira, antes de avanzar con la historia, tenemos que pensar. Llegamos a la iglesia, gente nos ha hablado de Cristo. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Muy pocos son los que llegan porque un ángel les haya hablado o en un sueño hayan tenido una visión de ve a la iglesia, busca o lee la Biblia. Muy pocas personas, yo no conozco muchos de esos. Mi papá dice, me cuenta su testimonio y él se convirtió porque él estaba leyendo la Biblia, a él le gustaba leer poesía y en su casa encontró un libro que decía libros poéticos y se puso a mirar y era la Biblia y se volvió cristiano por leer los libros poéticos. No hay muchos casos así. Mi esposa, Dios usó una película para que llegara a los pies de Cristo. Pero normalmente, ¿cómo llegamos a nosotros? Porque mi amigo me habló, mi amigo me invitó, mi tía me dijo camine. Bueno, somos conducidos al evangelio porque alguien nos testifica. ¿Y qué nos testifica? Uno, que hay un Dios poderoso, pero dos, nos muestra el cambio que ha sucedido en su vida. Entonces nosotros vemos esas personas cómo han cambiado, visualizamos, uy, su vida, mire, y sobre todo cuando usted conoció a esa persona antes en el mundo, ese era, no, ¿y cómo cambió? Usted resulta creyendo, ¿cierto? Y entonces llegamos a la iglesia, traído por una persona que nos habló del poder de Dios, vimos el cambio en su vida, pero ¿a quién resultamos mirando? Pues a la persona, porque todos creemos en Dios, pero a veces es más fácil fijar nuestra atención en la persona de carne y hueso que tengo acá y no en el Dios que es espíritu. ¿Y dónde lo veo? No, yo veo a la persona y, ay, mire, viene a la iglesia tan juicioso, no, y ay, qué bueno, vamos para la iglesia, qué chévere, me está guiando, etcétera. Y somos tan dados a eso hasta que llega un momento de crisis. La persona se devolvió para atrás. Ese que me trajo a la iglesia, ese que cambió su vida, que me habló del poder de Dios, de repente tuvo un bajonazo espiritual y ahora usted lo ve por allá publicando historias el sábado por la noche, pasándola bueno, y usted, y ahí viene la crisis. ¿Qué es lo importante? Esa persona, el que me trajo. Lamentablemente hay gente que deja de seguir los caminos de Cristo porque aquel que los trajo, aquel amigo, aquel familiar, etcétera,
dejó de asistir. O simplemente es que, usted sabe, los seres humanos tenemos conflictos, tenemos ciertas desavenencias y ahí peleamos, ¿no? O sea, ¿usted por qué me miró así? ¿Usted qué? Nos ponemos así como medio delicados, eso es chistoso, ¿cierto? Y entonces el que me llevó a la iglesia y que me habló del amor de Dios, ahora no me muestra tanto amor, sino que me mira de arriba abajo. Y la gente se va por eso. Y no es una crisis idéntica a la que tienen los discípulos, pero podemos entender cómo ellos, esos discípulos de Juan, están luchando porque alguien pone en duda el ministerio de su maestro, las acciones de su maestro, y les dicen como que el de allá es más importante. Esa es la crisis que están enfrentando esos discípulos. Y probablemente es la crisis que tú has enfrentado en algún momento de tu vida y que te ha llevado a dudar de las cosas de Dios. O quizás no hayas enfrentado esa crisis, pero es algo que debieras corregir ya para que no enfrentes esa clase de crisis. Y entonces, aquí es donde entendemos precisamente que, oiga, nadie nos puede ayudar. Yo hablaba esta mañana en una clase aquí que tenemos de formación cristiana y les decía que cuando hablamos de la doctrina cristiana de la caída del hombre, en términos prácticos, eso quiere decir, eso significa que si el hombre está caído, usted no debe esperar nada perfecto de ningún hombre, ni siquiera del pastor. Si usted espera que el pastor sea perfecto, pues hombre, se va a equivocar porque el pastor no es perfecto. Ahora, todo el mundo dice, es verdad, pero si aún así siguen esperando que el pastor sea perfecto. Los jóvenes o las familias cuando traen sus hijos a la iglesia dicen, ay, yo quiero que se case con un muchacho en la iglesia, un muchacho cristiano, porque eso le va bien. Sí, claro, hay que casarse con un muchacho cristiano, pero ese muchacho cristiano usted debe saber que es débil y que tiene defectos. Por favor, entiéndalo. Así que cuando se case, usted va a asumir la dura y cruda realidad, va a cometer pecados, la va a embarrar. ¿Qué deben esperar los padres de sus hijos? Aunque ellos fueron, mire, yo me casé, nos casó el tal pastor, el tal apóstol, el tal predicador. No, esto fue una bendición. Mi matrimonio está ungido 7 veces por no sé qué, si sé cuánto. Muy bien, ahora nosotros tenemos nuestros hijos, esos hijos están más consagrados a Dios, pero no se le olvide que son pecadores. Así que ese mismo niño que viene producto de un papá y de una mamá que son cristianos y que aman a Dios, van a mentir. Pero usted lo comprende, ¿cierto? Pero muchos no lo aceptan. Nadie te puede ayudar. Y ese mismo niño que, ay, no, Dios me trajo una esperanza, mi hijo, ese mismo hijo un día puede decir, mamá, no me moleste, yo quiero vivir mi vida. Y usted, porque nadie te puede ayudar. ¿Lo comprendes? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Miremos en segundo lugar entonces lo que Juan va a decir, y él va a enfocar las personas en Jesús. Ahora, Juan no dice mentiras. Juan no es una persona que esté cometiendo pecados. Juan no es una persona que esté errada. Es más, él hace las cosas correctamente. Pero él, ¿a dónde guía a las personas? A Jesús. Mira lo que dice ahí el versículo 27. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mire, tremendas palabras. Si hay un hombre que demuestra un conocimiento profundo de Dios, una entrega absoluta a Dios, es Juan el Bautista en esto que acabamos de leer. Ahora, miremoslo en detalle. ¿Qué fue lo que él le responde? Entonces tú ya sabes la crisis. Los discípulos están haciéndole un reclamo. Mire, si otro se está llevando todos, ¿y qué hacemos? Y nos están poniendo en duda nuestro bautismo. ¿Qué hacemos? Y Juan responde en primer lugar diciendo ahí en el versículo 27: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y hay dos verdades que debemos resaltar. Uno, lo que está pasando, dice Juan,
viene directamente de Dios. Que la gente se esté yendo con Jesús es lo que debe pasar porque Dios se lo ha dado a él. Que la gente ya no esté conmigo, le está diciendo Juan a sus discípulos, es lo correcto porque Dios se lo está enviando ¿a quién? A él. Esa es la primera realidad que le está diciendo a los discípulos. Él dice, nada, dice aquí en el versículo, dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y es una manera de comprender y podemos aquí extraer un principio fundamental para nuestra vida. Si algo le estás pasando a una persona que Dios lo está bendiciendo, le está dando tantas cosas, pues usted decir, eso se lo está dando Dios y yo no tengo que molestarme ni nada de eso. ¿Se lo está dando quién? Dios. Y si Dios a ti te está quitando, pues también eso viene de parte de quién. Así que sigue adelante. Ahora, y si un día Dios te da, ¿qué debes decir? Pues Dios me está dando hoy. Y no pienses que yo sí soy inteligente, es que yo sí soy. No, Dios me lo está dando. Y si Dios le está quitando a otro, ¿qué tiene que pensar? Pues Dios está en control de todas las circunstancias. Eso es lo que está diciendo en primera instancia Juan el Bautista. Él no está respondiendo directamente lo que está pasando, pero está diciendo, todo está en control ¿de quién? De Dios. Eso también implica, mire lo que dice el siguiente versículo, el segundo principio importante que les enseña Juan. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Dios. Y entonces, él está diciendo, lo normal y lo natural es que la gente se vaya detrás de el Mesías. Porque yo les dije a ustedes que yo no soy el Mesías. Los discípulos de Juan han escuchado eso. Ellos han escuchado, arrepiéntanse, porque ya está el hacha puesta a la raíz y ya está por llegar aquel que va a recoger el trigo. Ya está por llegar aquel que va a venir a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él les ha dicho eso. Es más, él les dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos escucharon eso. Algunos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron con Jesús. Andrés, que fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Él entendió correctamente. Pero otros, aunque escucharon que él no era el Mesías, ¿qué hicieron? Siguieron con Juan, mirando ¿a quién? A Juan. Mirando al profeta, al gran profeta. No se dieron cuenta que ante ellos estaba revelando el Mesías y siguieron mirando a Juan. Pero él les dice aquí, ustedes son testigos que yo ya les dije a ustedes que yo no soy el Mesías. Palabras más, palabras menos. ¿Y qué esperan que pase? Obvio que se van a ir detrás de Jesús. ¿No ve que yo no soy el Mesías? Yo simplemente soy una persona que prepara el camino para que llegue el Mesías. Y tú tienes que entender la siguiente verdad esta mañana. Hay líderes en la iglesia, hay pastores en la iglesia, hay gente que te ha llevado a la congregación, qué bendición por ellos, pero ellos no son el Mesías. Ellos no son Jesús. Ellos no te pueden ayudar. ¿Me estás escuchando? Por eso el título de la enseñanza, ninguno te puede ayudar. Ninguna persona te puede ayudar. Porque Mesías solo hay uno. Cristo solo hay uno. Pero te puede pasar a ti lo que le pasa a los discípulos de Juan. Escucharon, vieron al Cordero de Dios y aún así siguen mirando ¿a quién? A Juan. Y antes están bravos porque la gente se está yendo con el tal Jesús. ¿Cómo es ese tal Jesús? ¿Quién es? ¿Cómo así? Nosotros no hablamos directamente de esa forma. Nunca nos atreveríamos a hablar de nuestro Señor de esa manera. Que sé quién es y no. Pero cuando hay un amor desmedido por la persona que te predicó el evangelio, cuando solamente tus ojos miran a esa persona, ay, tienes que tener cuidado porque Jesús solo hay uno. Solo hay uno. Nadie más te puede ayudar. Y por eso te decepcionas. Porque tú miras a personas de carne y hueso, personas humanas, débiles como tú, y colocas tu esperanza en gente débil. Ahora, eso no significa que los líderes o los pastores de la iglesia o aquellos que te han llevado el evangelio no sean importantes, porque Dios ha establecido también que la comunidad, la iglesia es fundamental, pero nunca reemplaza a Cristo. Nunca. Nunca tus ojos deben estar puestos en quien no es el Salvador. Deben estar puestos en Él. En Él.
Ahora, ¿qué más sigue diciendo Juan? Ya les está Juan explicando a ellos los principios, pero él ahora va a dar una ilustración, es la ilustración del amigo del novio. Y él dice, así el versículo 29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces esta ilustración que está usando Juan es una ilustración que nosotros podemos comprender fácilmente porque los judíos tenían esa figura del novio y bueno, cuando hacían las bodas, digamos que había un compromiso previo que era el desposorio y ese compromiso previo podía durar 6 meses hasta un año y ahí ya había infidelidad. O sea, si yo estoy comprometido a casarme contigo es como lo que hacemos hoy día que te doy el anillo de compromiso. Ya me comprometí, pero para ellos era el noviazgo, era ese desposorio. Sí, ya esa es mi novia, muy bien. Y luego se celebraba la boda. En la boda, dependiendo de la familia, habían bodas que podían durar una semana, 7 días en la celebración, era una cosa muy importante. Pero en las básicas, en las que la mayoría hacían, generalmente eso incluía una celebración, una fiesta donde se llevaba a cabo una procesión. ¿Qué hacía el novio? Desde su casa, con su familia, iba a la casa de la novia en una procesión, con velas, con lámparas, hasta que llegaba al lugar donde estaba la novia y ahí se celebraba el matrimonio y luego ellos se iban a su nueva casa. Para organizar esos preparativos, entonces el novio buscaba a su amigo, al amigo del novio, y era el que se encargaba de buscar la comida, el vino, de enviar las invitaciones. Ya los novios habían definido quiénes eran los invitados, pero él se encargaba de que le llegue. Además, cuando llegaban los invitados, los recibía. Usted va aquí, esta es su mesa. Usted entiende ya más o menos de lo que estamos hablando. El amigo del novio. ¿Hoy qué hacemos? Le pagamos a una casa de esas para que haga y ya usted se entiende de eso. En esa época era una persona cercana, un amigo, que se encargaba de eso. Pero Juan dice las siguientes cosas muy importantes. Primera verdad, el que tiene la novia es el novio. Y Juan le está diciendo a sus discípulos, a ver, ustedes están bravos porque la gente se va detrás de Jesús, pero es que todos tienen que irse detrás de Jesús, porque finalmente la novia de Jesús, la iglesia, le pertenece a él. Todos deben irse detrás de él. Él les está diciendo eso. Y él les está diciendo, yo soy simplemente el amigo del novio. ¿Cuál es mi tarea? Organizar todo. Pero cuando escucho que llega el novio, llega la procesión en la noche, ahora el amigo del novio empieza a desaparecer de escena y lo hace sin llamar la atención. Porque ¿quién debe quedar en el centro? El novio y la novia. Sí, hoy día se utiliza un código de vestimenta cuando van a las bodas, y entonces en algunas invitaciones dice el vestido, el blanco es exclusivo de la... ¿Y por qué? Porque es la novia. Sí, imagínense, aparezcan como 5 así de blanco y con vestidos parecidos, pues que queda la cosa como rara. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Juan está diciéndoles, yo simplemente soy el amigo, preparé todo para que cuando él llegara, yo desapareciera. Y ahora tú entiendes la última frase que él dice. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él sea más popular y yo cada vez menos popular. Eso es lo que está diciéndole Juan a sus discípulos y los está llevando a comprender algo que tú necesitas entender esta mañana. Es Cristo. Solo es Él. Hay 2 peligros que tú tienes que evitar. El primer peligro es que tú pongas tus ojos en el amigo del novio y no en el novio. Yo he escuchado de personas que le hablan están en iglesias con su pastor y llega el pastor y no estoy diciendo aquí nada en contra de ustedes. Mi pastor, venga mi pastor, venga le cargo la maleta a mi pastor, venga le hago mi pastor. El respeto, la deferencia tiene un límite. Y a veces esas cosas que se hacen, lo único que muestran es que las personas tienen los ojos ¿en quién? En ese pastor y no en quién, en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que usted ahora, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Tampoco. Por favor.
que ahora usted al líder de su grupo o a su no sé qué. ¿Y usted por qué es irrespetuoso? Porque yo solo miro a Cristo. No, tampoco. No, por favor. Pero ¿a quién debes tú mirar? A Cristo. Y Juan les está diciendo esto: venga, no se molesten por lo que está pasando, es lo normal y natural que debe pasar, porque Él es el que debe ser popular y yo cada vez debo ser menos popular. Entonces tú tienes que tener cuidado en que prestes atención. ¿A quién? Al novio, perdón, al amigo del novio. No, tú tienes que mirar a Cristo. Entonces dale gracias a Dios por las personas que te han traído a la iglesia. Dale gracias a Dios por tus líderes, por el pastor. Dale gracias a Dios por las personas que te enseñan. Pero siempre mira a quién, a Cristo. Siempre mira a Cristo. Hebreos 12:2 dice exactamente eso: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él es que debemos mirar. Eso no es excusa para que entonces tengas malos líderes o malos pastores. No, porque también Pablo le dice a los corintios: imítenme a mí, mírenme a mí e imítenme así como yo imito a Cristo. Claro, pero tú debes mirar a quién, a Cristo, siempre. Entonces, qué bueno que estás en la iglesia, qué bueno que alguien te trajo acá, pero aquí el punto es Cristo. Si no vienes por Cristo, sino que sigues por tu amigo, digamos que hay algunos que se enamoran de las chicas de la iglesia que son bonitas y entonces, ay, yo voy a la iglesia, pero eso están con el ojo ahí mirando a la chica y ay, dices, mire a Cristo, hermano. Porque esa chica que es bonita y todo, pues puede salirle muy brava. Usted no se imagina. Eso es por molestar. Pero mire a quién, a Cristo. Mire a Cristo. Lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos acá es proclamar a Cristo, no proclamarnos a nosotros. Claro, yo soy el pastor de la iglesia, yo tengo una honra porque estoy aquí, les enseño la palabra, pero yo no te voy a ayudar en algunas cosas que solo puede hacer Cristo. Y si tú esperas que yo te solucione los problemas, estás equivocado, porque a veces ni los mismos, los propios puedo solucionar. ¿Comprendes? ¿Quién es el que te puede resolver eso? Cristo. Ve a Él, es Él. Ahora, eso no significa, recalco, que yo no esté para servirte, para ayudarte, pero llegará un punto en que yo no puedo hacer nada más sino decir, voy a orar por ti. Y ya es Cristo. El segundo peligro que debes evitar es que si tú has traído a alguien a la iglesia, por favor, no te robes la novia. Porque en esa historia que le conté yo al comienzo, ¿no? De que mandan al amigo, venga, háblele a esa chica para que es que a mí me gusta y mándele usted las carticas y no sé qué. Algunos de esos que fueron allá a buscarle la novia al otro resultaron enamorados y chao, el que no fue capaz de hablar y ahí le quitaron la novia al otro. Y hay gente que en la iglesia quiere quitar la atención de las personas, escuche, de Cristo y centrarla en sí mismos. Eso es pecado. Eso no es correcto. Por eso es bueno que yo te diga a ti, hay cosas en las que yo no te voy a poder ayudar, porque tú tienes que aterrizar a la realidad. Ah, ok, es Cristo. Sí. Tú no intentes, cuando traes a alguien a la iglesia, no intentes acaparar la atención o el dominio o el control sobre esa persona. No, llévala a Cristo, instrúyela, sé un buen ejemplo para él, pero empieza a mostrarle el camino es Cristo. Yo no soy el que te va a ayudar, es Cristo. Podré darte una palmadita en la espalda, el espaldarazo, podré abrazarte, pero el que te puede solucionar los problemas es Cristo. Yo he escuchado de algunas personas que llegan a la iglesia diciendo, no, es que el pastor me maldijo, que si yo me iba me maldijo el pastor. No, eso no es correcto. El pastor no está para maldecir. Bueno, digamos que el pastor no maldice, el pastor dice, se va sin mi bendición, que es lo mismo, ¿no? Te vas sin mi bendición, dice así. Bueno, perdón, tú necesitas la bendición de Dios, no la del pastor. Ahora, Romanos 12 dice, en lo que dependa de ti, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero la bendición la da ¿quién? Dios, ya, punto. Es Dios el que da la bendición, no es un pastor. Entonces me han contado cosas así que la bendición del pastor, que me voy a casar con ese pastor, bendígame. Perdón, hermano, escoja bien, yo no, ¿qué le voy a bendecir? Yo lo caso si quiere, pero si se casa mal es su problema. ¿O no? Dígame si sí o si no. Ah, bueno. Sí, pero hay algunos que se han tomado como muy en serio eso de que son la autoridad espiritual.
y han manipulado a gente en la iglesia diciéndole, si tú no te casas con ese, o si no te separas, o si no haces esto, no cuentas con la bendición de Dios, lo cual es un error. Oye, si tú has sido víctima de eso, pues perdón por esos falsos pastores, ¿no? Pero así no es. ¿Quién es el que te guía y quien te bendice? Cristo. Cristo. Y entonces tú no cometas ese error. Si traes a alguien a la iglesia, bueno, que conozca el evangelio y apenas empiece a caminar, déjelo que ande solito. Hágale, vaya usted, siga, vaya solito. No me necesita a mí. Sí, hay unos que son como, hay unos nuevos que llegan a la iglesia que son como el chicle, ¿no? Muy pegachentos. Vas a Cristo, busca a Cristo, hermano. Él es el que te puede salvar. Amén. Juan está enseñándole eso a sus discípulos y tú tienes que aprender eso. Es Cristo. Hermano, yo sé que algunos vienen con muchas situaciones de diferente índole a la iglesia. Quizás esta mañana vienen con problemas emocionales, salud. Ahorita oraban en la alabanza que mientras decía Fanny que mientras estamos cantando que Dios haga milagros, sanidades, muchos vienen a buscar eso. Y algunos creen que si una persona ora, entonces van a ser sanos. No, no es así, hermano. Tú mismo puedes orar y decir, Señor, sáname. Haz un milagro y Dios te puede sanar. Claro, Dios también puede usar a alguien. Sí, pero es Cristo. Nunca pienses que esa persona que te enseña o que Dios usó para que tú fueras sano o libre, bueno, no sé, ayudarte en algo, es la que oró en tu vida. No, siempre es Cristo. Tenlo presente. Por eso Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que en tu corazón Cristo sea lo más importante. Que en tu corazón Él sea el centro. Que en tu vida Cristo sea lo fundamental. Nosotros estamos para servirte, para ayudarte, pero no te podemos ayudar al 100%. Amén. Póngase en pie, por favor. Si usted ha puesto sus ojos en personas, escucho a veces personas que hablan así como, ay, es que no es en esa iglesia, ese líder o ese pastor o ese cantante. Ay. La pregunta sería, ¿qué pasaría si ese cantante deja de estar ahí o ese líder o ese pastor? ¿Dónde quedas tú? ¿A quién has mirado? También otras personas llegan, mencioné hace un rato, personas decepcionadas, desilusionadas completamente. Porque han esperado que gente les ayude. Y claro, estamos para ayudar, pero nunca podemos resolver los problemas de una persona. Nunca. Eso lo hace solamente Cristo, nuestro Señor Jesús. Y llegan decepcionados, desilusionados, dolidos. No, mira a Cristo. Míralo única y exclusivamente a Él, porque Él es el que tiene las respuestas. Él es quien puede ayudarte. Él sí es el que trae una solución a ese corazón herido. Él lo puede restaurar. Él es el que puede cambiar esa depresión que nadie puede manejar, ni el psicólogo, ni el pastor consejero, ni nadie. Cristo puede cambiar esa depresión. Él es el que puede obrar un milagro en tu vida. Él. No es porque una persona ore mucho, no, es porque Dios obra a través de esa persona y puede sanarte. Es Cristo. Y no pierdas de perspectiva eso, es Cristo. Él es el que tiene que ser más relevante en nuestro corazón que cualquier otra persona, inclusive que tú mismo. Porque a veces el pecado ni siquiera está en mirar a otros, nos miramos a nosotros mismos. Yo puedo. No, Cristo es el que tiene que crecer y yo tengo que menguar. Que tus ojos estén enfocados en Él. Él es el que te puede sanar, Él es el que te puede restaurar, Él es el que puede cambiar tu vida, no otra persona. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, aquí estamos. A la luz de estos versículos entendemos que muchas veces nos hemos equivocado porque lo que hacemos es colocar nuestra mirada en personas. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, perdóname. Perdóname cuando he mirado a otros y no he puesto mis ojos en ti, mi Señor. Pídele perdón, dile: Señor, perdóname. Yo tengo es que mirarte a ti, contemplarte a ti, dar gracias por aquellos que tú has colocado a mi alrededor, pero eres tú, mi Señor, eres tú, solo tú. Señor, que nuestros ojos, nuestra mirada esté totalmente enfocada en ti, que nuestras esperanzas, nuestra confianza esté segura y firme en ti, Señor, por favor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Y que nosotros no nos robemos la atención que te corresponde solamente a ti. Que no seamos esos que se roban la gloria que te corresponde a ti. No. Por el contrario, que como Juan podamos ser personas que llevan a otros a fijarse en ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Eres tú nuestra esperanza y nuestra confianza. Amén y amén, 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 amén.